capítulo 5. No lo vamos a leer todavía. Pueden sentarse un momentico. Están bien anticipando el tiempo. Está bien, está bien. Ahora lo vamos a leer juntos en un momento. Pero quería que ya avanzaran y lo tuvieran en mano. De verdad, hermanos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Me gozo en el Señor de ver ustedes otra vez. Hace 6 meses atrás, como compartió el pastor Bernardo, que estuve con ustedes, y de verdad que es para mí un gozo siempre compartir la palabra, poder abrir las escrituras y ser alimentados por el Señor por medio de su palabra, y poder ver su gloria por medio de la palabra revelada. Y esta mañana, de verdad que es para mí un privilegio de poder entrar con ustedes aquí en el 5º capítulo de Romanos y poder explorar algunas cosas con ustedes. Pero antes de entrar allí, les envío un saludo de todos los hermanos de la Universidad Bíblica Berea, de diferentes iglesias alrededor de Atlanta. Yo sé que todos en estos momentos, alrededor de toda la ciudad, alrededor de todo el mundo, en diferentes partes, estamos levantando y glorificando el nombre glorioso de nuestro Creador. Y es un privilegio grande de formar parte de la familia de Dios, como una iglesia local, pero también como su iglesia en todo lugar. Y de verdad que es para mí un gozo poder ser parte de esto con ustedes hoy día. Así que estamos juntos aquí, adorando y aprendiendo y oyendo del Señor. En el 21 de marzo 1748, no creo que haya nadie aquí que se acuerde de esa fecha, pero un marinero inglés llamado John Newton se encontró dentro de un barco dedicado al tráfico de esclavos. Durante una navegación frente a la costa de Donegal, Irlanda, su barco fue sorprendido por una tormenta fuerte. Viendo que el barco se hundía, Newton clamó al Señor, el Dios que su madre puritana le había introducido cuando él era pequeño. Y el Señor no solamente lo salvó de un desastre marino, sino que lo salvó de una vida pecaminosa. Con otras experiencias, el año siguiente, Newton dijo más tarde que esto era la primera vez que él sintió estar totalmente en paz con Dios. En el 1779, unos 31 años después, Newton compuso uno de los himnos más reconocidos del cristianismo evangélico, Sublime Gracia, Amazing Grace, donde él medita y compara sus primeros 23 años de vida, que él era en ese tiempo un muchacho cruel, con una boca profana y dado al libertinaje, y compara esa vida con sus 31 años postreros. Las palabras de este himno lo dice todo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Newton tuvo un encuentro y por el resto de su vida se sostuvo por la gracia sublime de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dirige su exposición a esta sublime gracia. La gracia de Dios, que es más grande y más poderosa que el pecado que reina en este mundo caído y en nuestra carne mortal. Así que podemos decir que Pablo nos expone en Romanos
capítulo 5, nuestro pasaje en esta mañana, a la gracia abundantemente eficaz, que es el título, el pensamiento que quiero dejar con ustedes en esta mañana. Así que si están tomando notas o quieren tomar notas, pueden sacarlos ahora. Pero queremos ver esta gracia abundantemente eficaz, esta gracia que salvó un infeliz como Pablo, un infeliz como John Newton, un infeliz como yo y un infeliz como usted. Y es el deseo mirar con ustedes en esta mañana lo que Pablo nos dice por el poder del Espíritu Santo aquí en el capítulo 5. Ahora sí nos podemos poner de pies. Y vamos a leer juntos el texto de esta mañana, los primeros 11 versículos de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Padre, te pedimos en esta hora que tú muestres tu gloria. Señor, que por medio de tu palabra tú estremezcas nuestros corazones, abras nuestras mentes, transformes nuestro ser. Que todo el concepto que hemos tenido de tu gracia a nuestras vidas hoy día tome un paso más. Señor, que tú muestres la gran obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pido que tú guardes mi boca, que lo que diga hoy sea verdad, y que tu Espíritu Santo traiga convicción donde convicción es necesario, transformación donde transformación es necesaria, y ayúdanos, Señor, a tomar un paso más y ser formados a la imagen de tu Hijo amado. Y te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El libro de Romanos, como sabemos, es una carta personal de Pablo dirigida a la iglesia local en Roma. No sabemos exactamente cuántas iglesias locales estaban reuniendo en Roma, pero Roma era una ciudad grande, cosmopolitana. Era la capital del imperio. Así que allí, en la boca del león, donde vive el emperador, allí Cristo reinaba por medio de su iglesia en esa ciudad. Y él dirige esta carta a ellos. Y ahora, como es carta, tiene un pensamiento continuo. Si fuéramos como la iglesia del primer siglo, lo que debiéramos hacer hoy es simplemente comenzar con el capítulo 1 y llegar hasta el fin, hasta el capítulo 16. Porque es un solo mensaje, un solo pensamiento.
Y hay varios temas que Pablo, desarrolla, pero todos están enlazados bien al mensaje principal. Y por eso muchos reformadores como Juan Calvino y Martín Lutero dicen que Romanos es la carta primordial, la principal, que presenta allí, podemos decir, la doctrina de la salvación en muchas maneras. Bueno, en nuestro pasaje, no podemos ver la carta entera, pero en nuestro pasaje, aquí en estos 11 versículos que hemos leído, vamos a ver lo que Pablo nos quiere decir en cuanto a la gracia de Dios. Ahora, la Reina Valera, la versión Reina Valera, comienza: justificados pues por la fe. La traducción de la Biblia de las Américas dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Misma cosa. Se parece mucho la traducción de la Biblia de las Américas a la traducción en inglés, que dice therefore, since we have been justified by faith. Therefore, por tanto, pues. Así que el pues o el por tanto que comienza aquí en el versículo 1 del capítulo 5, básicamente esas palabras, Pablo nos está diciendo que todo lo que él va a decir está enlazado con los capítulos previos. Así, yo dije todo en el capítulo 1 y 4, por tanto, el capítulo 5. ¿Estamos entendiendo? De hecho, justificados pues por la fe, o por tanto justificados por la fe, es un resumen. Pablo en esa frase resume lo que él desarrolló en detalles en el capítulo 1 al 4. Y como no tenemos tiempo para leerlo todo, el argumento va algo así. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y enfrentamos todos un juicio eterno. Sin embargo, aquellos que han puesto su confianza en Cristo pueden estar seguros que su fe ha sido contada como justicia, igual como Abraham, cuya confianza está basada en que Cristo dio su vida por nuestros pecados y fue levantado de los muertos para que todos seamos declarados justos delante de Dios. Sin embargo, para poder entender bien la transacción que ocurrió con la muerte de Jesús en la cruz, su sepultura en la tumba y su ascensión en el Monte de los Olivos, Pablo nos escribe el capítulo 5. Y el capítulo 5 explica qué pasó, cómo pudo ocurrir los capítulos 1 al 4. Por tanto. Ahora, la segunda parte del capítulo, que no lo vamos a considerar, no tenemos tiempo, que comienza en el versículo 12, del 12 al 21. Noten que también comienza con un por tanto. Por tanto. Eso quiere decir que los versículos 1 al 11, nuestro pasaje hoy en esta mañana, es la base para el resto del capítulo. Para poder entender el versículo 12 al 21, hay que entender los versículos 1 al 11. Y para entender los versículos 1 al 11, hay que entender los primeros 4 capítulos. ¿Ven cómo va el pensamiento? Ahora, Pablo hace un contraste extenso en esta segunda parte del capítulo entre Adán, el primer hombre, y los resultados de su pecado, y Cristo Jesús, el segundo hombre, y la gracia que nos ha sido encomendada por la muerte y vida expiatoria de él. Ahora, el primer hombre desobedeció, y sabemos que su culpa y las consecuencias de su pecado no solo las sufrió él, sino también han sido imputadas o atribuidas a toda la raza humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo ser humano muere. La muerte nos recuerda que todos tenemos la culpa del primer hombre. Todos hemos sido atribuidos la culpa del primer hombre. Todos hemos pecado. Tú y yo, hoy día también,
y un día vamos a morir. Y el versículo 12 nos dice, la muerte pasó a todos los hombres. Pasó. Y la razón es porque todos han pecado, sin excepción. Todos estamos bajo la culpa. Ahora, la exposición de los versículos 12 al 21, una vez más, tengo que hablar de él, pero no es nuestro pasaje esta mañana, es para ayudarnos a comprender la seriedad del acto del primer hombre y apreciar la magnífica generosidad de la obra del segundo hombre. Algo tan devastadora, tan poderosa, tan permanente, tan definida como la muerte es. Y todos podemos atestiguar de eso. No se compara a la eficacia de la gracia de Dios manifestada en la obra redentora de Cristo, que reversa las consecuencias del pecado y restaura el favor de Dios al ser humano. Pero la pregunta es, ¿cómo es eso posible? La muerte es tan real, tan definida, tan permanente, tan dolorosa. Está alrededor, todo alrededor nuestro. La muerte se ve constantemente. ¿Cómo puede la gracia de Dios ser más eficaz que la triste realidad de la muerte y la triste realidad de toda condición humana? Bueno, por eso tenemos los primeros 11 versículos, nuestro pasaje. Quiero hacer 3 observaciones, porque soy bautista. Siempre hay 3 puntos. 3 observaciones que deseo desempacar con ustedes de este pasaje. Número 1, si están tomando notas, la gracia de Dios es eficaz para poner fin a las hostilidades entre el hombre y Dios. Número 1. Número 2, la gracia de Dios es eficaz para formar nuestro carácter en medio de las pruebas que sufrimos. Número 2. Número 3, la gracia de Dios es eficaz para vivir una vida fiel al Señor. Yo sé que eso fue un poco muy rápido, no lo pudieron anotar así, pero cada punto lo vamos a ver en esta mañana. Pero quería darles el mapa. Estas 3 observaciones nos va a ayudar a entender los primeros 11 versículos. Así que vamos a comenzar con el primero. La gracia de Dios es eficaz para poner fin a las hostilidades entre el hombre y Dios. Y para este punto, esta observación, vamos a mirar una vez más los versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, o como otras traducciones, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En los 2 primeros versículos vemos el primer elemento de la eficacia de la gracia de Dios en nuestro pasaje. ¿Y cuál es? Paz para con Dios. Sin embargo, en realidad es lo segundo, porque la justificación en los primeros 4 capítulos sería lo primero. Pueden hojear atrás y pueden ver en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? ¿Cómo fuimos justificados? Por su gracia. Así que ese sería técnicamente el primer elemento de la eficacia de la gracia, nos justificó por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero yo no quiero confundirnos esta mañana, así que vamos a llamar el primer elemento la paz para con Dios, porque estamos en el capítulo 5, pero recordando que hay un por tanto. Igual John Newton, que dijo que fue en ese entonces, cuando fue salvo, que él sintió por primera vez paz con Dios. Y esto yo creo que es la experiencia de todos nosotros cuando el Cristo, recuerden el día que Cristo nos salvó, ¿verdad que vino paz?
Si no hubo paz, tenemos que hablar. O tienen que hablar con el pastor. Pero verdad que vino una paz sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Una paz de que las cosas ahora están bien. Y esto es la experiencia de todos. Aquí Pablo explica cómo ocurrió esto. La gracia de Dios efectuó fe en nosotros, como en John Newton, como en Pablo, como en los santos de Roma. La gracia de Dios efectuó fe para que nosotros podamos confiar en Cristo. Y eso nos justificó. Eso le pasó. Podemos ir toda la historia. Eso es lo que ocurrió con Abraham. Abraham creyó y le fue contado como justicia. Pero él creyó no porque él decidió creer, sino porque la gracia de Dios. ¿Quién fue el que lo llamó primero? ¿Abraham decidió seguir a Dios o Dios lo llamó? Así que la gracia de Dios viene primero y efectúa fe, y la fe nos hace confiar en Cristo y somos justificados. Y por consecuencia tenemos paz con Dios. Sin embargo, hay una observación importante y eruditos de las Escrituras debaten exactamente qué significa Pablo aquí, porque hay dos variantes. Cuando hablamos de variantes, aquellos que no han tomado una clase de estudios bíblicos conmigo, ahí tocamos los variantes. Un variante es cuando tenemos varios manuscritos que son copias de las cartas de Pablo, la misma copia, tenemos muchas copias de Romanos, pero una copia dice una cosa y otra copia dice otra cosa. Esos son variantes y existen. Y en este caso tenemos un variante. La mayoría de los manuscritos griegos utilizan el indicativo, el verbo indicativo, que nuestras traducciones adoptaron. Si tienen la Reina Valera o la Biblia de las Américas, hemos adoptado esa traducción. Noten que dice, tenemos paz para con Dios. Pero hay otros manuscritos, en la minoría, pero hay otros manuscritos que utilizan el verbo subjuntivo y se traduce, tengamos paz con Dios. Yo no estoy aquí diciendo que podemos ignorar la forma del verbo y escoger el que más nos conviene o debatir, ¿qué fue lo que Pablo originalmente escribió? ¿Tenemos o tengamos? No estamos aquí para debatir eso. Sin embargo, en cualquier forma que es leído, tiene una implicación teológica. La muerte y la resurrección de Cristo hizo posible tener paz con Dios. Lo indicativo es un estado, es algo hecho. Estar en una correcta relación con Dios, y el resto del Nuevo Testamento confirma esa verdad. La hostilidad causada por el pecado ha cesado, porque el pecado ha sido removido. Pablo lo explica en Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 21, no lo tienen que buscar, pero se lo voy a leer. Dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él removió esas cosas por medio de su sangre, por medio de su sacrificio perfecto. Y hay paz con Dios. Cristo es nuestro mediador. Pero a la vez podemos seguir teniendo paz con Dios. No fue solamente un acto, sino que podemos hacerlo como algo que debemos buscar. Aquí es donde viene el subjuntivo. Tengamos paz con Dios. Porque Cristo, noten lo que Pablo nos dice en el versículo 2. Cristo abrió camino. Tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que la gracia nos ha hecho firmes, nos ha dado paz con Dios, pero a la misma vez la gracia nos abre una puerta. Una puerta es abierta para caminar. Algo nos fue dado para que podamos actuar. Podemos acceder a esta gracia para siempre estar en paz con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Si lo quieren anotar, no lo tienen que buscar. Pero Pedro lo dice de esta manera. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y qué. Así que la paz no es algo que solamente tengo con Dios, sino algo que busco tener con Dios. Por eso puede ser tenemos o tengamos. Quisiera poder desarrollar esto más con ustedes, porque la paz de Dios, ese es un tema, como dice Filipenses 4:27, que sobrepasa todo entendimiento. Y es un tema amplio. Sin embargo, hay que proceder y basta decir que la gracia eficaz de Dios nos dio paz con Dios y nos abre camino para mantener la paz con Dios. Aparece en el versículo 2, ahora para proseguir, un también. ¿Ven la palabra también? Todavía está pendiente la realidad que el capítulo 3, versículo 23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, así que no conocemos la gloria de Dios. Dios es invisible porque no hay un mortal que no esté contaminado. Pero por medio de las provisiones eficaces de la gracia de Dios, podemos regresar al propósito de la creación, y es de darle gloria a Dios. La paz con Dios nos abre la gracia de Dios nos abre esa realidad. Y podemos gloriarnos, dice ahí en el versículo 2, gloriarnos, esa palabra significa regocijarnos. Podemos regocijarnos en la esperanza de que un día vamos a participar en forma plena de la gloria de Dios. Hoy cantamos de ella, hoy la esperamos, pero un día la vamos a ver. Un día vamos a vivir en la eternidad, en la gloria de Dios. Que no vamos a necesitar el sol, qué día tan precioso tenemos hoy. Pero no se compara a la gloria de Dios, que va a iluminar la ciudad santa en la eternidad. Así que esperamos, nos regocijamos porque esperamos, tenemos esperanza que vamos a participar de la gloria de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? Un punto de aplicación. ¿Cómo esto lo pongo en práctica ahora que cuando terminemos aquí, salimos? ¿Cómo lo pongo en práctica en mi vida? La gracia de Dios es segura y más eficaz que la condición débil en la cual tú y yo nos encontramos, que es lo que vemos en la segunda parte del capítulo. Y por la gracia de Dios, tú y yo somos hijos e hijas de Cristo y de Dios. Eso es la verdad, no hay duda. Eso se ha hecho en nuestras vidas. Cristo lo logró. Pero tenemos que entender, cuando hablamos de tener paz con Dios y gloriarnos en la esperanza, es que por la gracia de Dios es que estamos aquí escuchando su palabra expuesta, que estamos alimentando nuestro ser y está trayendo convicción a nuestro corazón. Es por la gracia de Dios que te levantaste esta mañana. Es por la gracia de Dios que estamos sentados aquí respirando. Es la gracia de Dios. Si sientes convicción de pecado en estos momentos, es su gracia obrando. Piensa lo que pudieras estar haciendo en estos momentos en vez de estar aquí. Piensa dónde pudieras estar en estos momentos. Piensa la alternativa que fuera tu vida sin la gracia de Dios.
Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Cristiano, reconoce cada día que lo que eres y lo que haces es por su sublime gracia sobreabundante en tu vida. Eres lo que eres hoy porque por su gracia Él logró en ti paz con Dios. Gloria a Dios. Segundo, vamos a la segunda observación. La gracia de Dios es eficaz para formar nuestro carácter en medio de las pruebas que sufrimos. Pablo comienza el versículo 3 a utilizar dos frases que aparecen 4 veces en nuestro pasaje para indicar grados superlativos. La primera frase es: y no solo esto. Así que cuando alguien dice y no solo esto, te está diciendo que hay algo mejor. Y no solo esto, pero él usa una segunda frase: y mucho más. Hagan así un scan del pasaje y van a ver que él dice y no solo esto 2 veces, y dice y mucho más 2 veces en el resto del pasaje. 4 frases que para mostrar la infinita eficacia de la gracia de Dios. Y yo creo que cuando Pablo terminó el versículo 11 dijo: oh, hay mucho más que decir. La primera frase la encontramos en los versículos 3 al 8 y es el segundo elemento eficaz de la gracia de Dios y para nuestra segunda observación. Vamos a leerlos de nuevo, versículo 3 al 8. Dice: y no solo esto. Así que ya es glorioso lo que Él ha hecho con su gracia en nuestras vidas, pero y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El primer gloriarnos, ¿se acuerdan que esa palabra significa regocijarnos? El primer regocijarnos está en el versículo 2, que ya lo leímos. Ahora se une con el segundo gloriarnos, el segundo regocijarnos, que está en el versículo 3. Noten que dice él, sino que también. Así que nos gloriamos en la realidad que del versículo 2, y también, sino también nos gloriamos, nos regocijamos en la realidad del versículo 3. ¿Qué contraste está haciendo Pablo en el versículo 2 y versículo 3? Por la gracia de Dios, no solo nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios en el siglo venidero, nos gloriamos, nos regocijamos que vamos a estar en gloria con Él, pero sino también que nos regocijamos en los sufrimientos de este siglo. Vamos a ver este segundo regocijo más de cerca. Yo no pretendo decir que el dolor de los sufrimientos es algo que podemos considerar ligeramente, que podamos decir, gózate. El que está pasando por ello sabe que no es fácil. Hay mucho dolor, muchas lágrimas. A veces nos levantamos y nos despertamos con las almohadas empapadas. Hay muchas preguntas sin contestar. Y en los momentos de sufrimiento nos sentimos solos porque parece como si Dios no está presente. En este mundo caído, situaciones no siempre mejoran. Óiganme. Los problemas no siempre se resuelven. Los conflictos no siempre se arreglan. Las bancarrotas ocurren. Los accidentes ocurren.
A veces enfermedades son devastadoras al cuerpo. Los niños mueren. Los matrimonios se divorcian. Y muerte prematura estremece nuestro mundo y a veces nuestra fe. Pero la palabra nos da esperanza. Para el creyente, ¿cuál es la esperanza? Que para el creyente ningún sufrimiento es en vano. Eso es lo que Pablo quiere decirnos. Versículo 3 y 4. Tribulaciones producen paciencia. No es una buena traducción, porque esa palabra significa perseverancia. Esa es una mejor traducción. Las tribulaciones producen perseverancia. Y la perseverancia, noten que él dice prueba, tampoco es una buena traducción, sino que mejor es carácter probado. Así que las tribulaciones producen perseverancia, perseverancia produce carácter probado, y entonces el carácter probado nos da esperanza. Oh, no. Así que la esperanza no viene inmediatamente. Nope. No deseo que pasemos estos versículos muy ligeros, así que me quiero detener aquí un rato. Porque siento que habrá muchos en este lugar que están sufriendo en estos momentos. Y están sufriendo intensas pruebas. Yo no sé si se identifican. Cuando sufrimos, somos exhortados por Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Verdad que hemos leído esto antes con el sufrimiento? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo puede haber gozo en dolor? ¿Cómo puede haber regocijo en las tribulaciones? El dolor del sufrimiento profundo nos paraliza. La tristeza es verdadera y nos deprime. El llanto es profundo y desesperante. Lo último que quiero escuchar yo es que alguien me diga, gózate. ¿Cómo me voy a gozar? Pero el gozo del Señor está presente en las pruebas y en las tribulaciones. El gozo del creyente no es una determinación de siempre buscar lo mejor de una mala situación. Eso es optimismo ficticio, optimismo superficial. Eso es mentira. Eso es un ejercicio psicológico. El sufrimiento cristiano es real. Cuando Cristo colgó en la cruz, eran heridas profundas. A Él lo torturaron. Lo hicieron carne molida. Duele. Hay dolor cuando un clavo traspasa carne y hueso. El sufrimiento del cristiano es real. Duele. Con lágrimas verdaderas. Pero también una fuente de gozo, y no porque estoy con un optimismo, sino porque entiendo que su propósito es hacerme más como Cristo. Por eso Santiago dice, él no lo dice ligero tampoco, él le añade al versículo 3 y 4. Él dice sabiendo. ¿Por qué podemos contar sufrimiento como gozo? Pruebas como gozo. Sabiendo, es algo que tenemos que saber, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ve, Pablo está argumentando lo mismo aquí en el capítulo 5. Y dice que el sufrimiento produce paciencia, steadfastness, perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado.
La traducción inglesa lo traduce así: perseverancia que produce evidencias que hemos superado la prueba. Lo voy a decir una vez más: perseverancia que produce evidencias de que hemos superado la prueba. Es decir, perseverar, que es básicamente mantenernos firmes confiando en el Señor durante los momentos más difíciles de la vida, es la experiencia de superar el tiempo de pruebas que produce esperanza. La esperanza no es optimismo superficial, sino al contrario. La esperanza verdadera es nuestra confianza en la habilidad de Dios y su misericordia en sacarnos de los momentos más difíciles para lograr su plan con nuestras vidas. Esa es la verdadera esperanza. Que yo sé lo que tú estás haciendo, Dios. Yo sé que tú sabes lo que tú haces, y en eso voy a confiar. Dios es lo seguro en medio de la oscuridad. Por esto la esperanza que produce las tribulaciones, en este caso, por medio de la gracia, en la fe, versículo 5, no avergüenza, porque no es optimismo superficial. Yo no me estoy haciendo ilusiones, sino tengo esperanza en un Dios que puede. John Piper dijo esto: cuando esperas en Dios, tú demuestras que Él es fuerte y tú eres débil, que Él es rico y tú eres pobre, que Él está lleno y tú estás vacío. La esperanza bíblica no es hacernos ilusiones, es llegar al lugar donde acepto que yo no puedo y Él lo puede todo. Pero mientras pensamos que yo puedo, vamos a seguir desesperados. Pero en las pruebas hay otro lado de la moneda. Muchos usan Romanos 8:28, ¿verdad? En las pruebas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Es una verdad. Lo que no entendemos o mal se enseña de este versículo es que Dios solo promete que todo sufrimiento es para nuestro bien. Porque Él es bueno. Y si Él lo permite y Él está obrando en medio del sufrimiento, la consecuencia es parte de su buen plan para nuestras vidas. Dios es bueno y lo que yo esté pasando es bien para mí. Pero nuestro bien, óigame, no es siempre lo mejor en esta vida. Dios no promete algo mejor con excepción a la eternidad o la gloria. Por eso tenemos el versículo 2, gloriarnos en la gloria venidera. Él promete algo mejor, pero en el otro siglo. Dios no promete algo mejor, sino que en este mundo caído, todo obra para nuestro bien. Su propósito en Cristo fue para su bien y para nuestro bien, pero la cruz no fue lo mejor. Cristo aún le pidió al Padre 3 veces en el huerto de Getsemaní que le quitara esta copa. La cruz no fue mejor, pero fue para bien. Lo que Pablo sufrió, cárcel, azotes, dejado por muerto, naufragio y finalmente decapitación, no fue lo mejor, pero fue para su bien. Basta decir que el dolor que sufrimos, cual sea nuestra circunstancia, es ordenado por Dios para aquellos que han puesto su fe en Él. Es para nuestro bien porque Dios es bueno aunque la situación no mejore. Y cuando no mejora, y aún Pablo una vez le dijo al Señor, 3 veces le pidió, quítame este aguijón. ¿Cuál fue la respuesta? No te la voy a quitar. Bástate de mi gracia. A veces la situación no se mejora.
Pero siempre, siempre podemos confiar con el fin de que la gracia de Dios, número uno, está formando nuestro carácter para ser como Cristo. Y número dos, Pablo nos dice aquí, y con el fin de conocer el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos, no hay otra manera de llegar a estas metas. No hay otra manera de ser formados a la imagen de Cristo y conocer el amor de Dios, sino por el sufrimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No hay otra manera de vivir por fe, sino por medio de la tribulación. Por esto la esperanza no avergüenza. Porque por medio del sufrimiento Dios siempre cumple su propósito en nuestras vidas y se muestra como el único fuerte y capaz en nosotros. Hay propósito en el dolor. Sí, duele, pero hay propósito. No es en vano para aquellos que están en Cristo. ¿Cómo podemos confiar en esta verdad? Porque Cristo lo hizo. Él sufrió la cruz para que Dios mostrara su amor para con nosotros. Pablo nos sigue diciendo. Ahí vemos la gracia de Dios porque Cristo murió cuando aún éramos pecadores. No había salvación todavía, no había nada más. Él tenía que tomar el primer paso. Él tuvo que sufrir para los pecadores, para que entonces los pecadores tuvieran una puerta, un camino a Dios. En los momentos más oscuros, Dios está obrando por medio de su gracia en nuestras vidas para aumentar nuestra fe en Él, para formar nuestro carácter y con eso conocer su amor de una manera más profunda y transformadora, con el fin de tener una vida más cómoda. No, para la gloria de su nombre, para que Él se vea el fuerte y yo me vea el débil, para que yo tenga completa dependencia de Él. Pero vamos a aplicar este punto, porque el sufrimiento a veces es severo. El dolor es real. Y yo quiero en estos momentos hablarle a los que están sufriendo. Así que los que están alegres hoy, el sol está brillando y las flores están preciosas y la fragancia ha llenado su vida y está completamente alegre, pueden tomar una pausa, una siesta. No estoy hablando con ustedes en estos momentos. Quiero hablar con aquellos que están llorando por un momento. Quizás en estos momentos estás pasando un periodo difícil en tu vida. Una tercera parte de los salmos, de los 150 salmos, son salmos de lamento. Piensa en eso un momento. Una tercera parte de los salmos son salmos de lamento. El pueblo de Dios no sabe lamentar. No sabe. No sabe sufrir. Y es algo que tenemos que aprender. Pablo nos dice en Filipenses, a fin de conocerle, no solamente en su resurrección, eso viene después. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Así que yo lo quiero conocer en sus sufrimientos. Salmos de lamento están en la Biblia con un propósito. Gloria al Señor por los salmos de lamento y por el libro de Lamentaciones, que para mí en mi vida personal ha sido un ancla. Nos enseñan a lamentar y depender de su gracia y misericordia. Y todos tienen un patrón. Primero, vemos en los salmos de lamento volvernos a Dios en oración. Todos los salmos de lamento se dirigen al Señor, no se dirigen a las circunstancias, se dirigen al Señor, porque Él es nuestro refugio. Nosotros no podemos buscar refugio en el pecado. No podemos buscar refugio en el alcohol. No podemos buscar refugio en la terapia, porque eso lo único que va a hacer es enloquecernos más. Un escritor dijo una vez, yo tengo que aprender a besar, de beso, a besar la ola
que me tira contra la roca de la eternidad. Vayan al Salmo 13, no se aparten de aquí del capítulo 5, vayan al Salmo 13 un momentico. Yo quiero verlo con ustedes como un ejemplo. Salmo 13 es un ejemplo y esto es aplicativo para ayuda con ustedes. Lo pueden poner en práctica inmediatamente aquellos que están sufriendo. Cuando no tenemos las palabras, porque solo lo que sale es llanto y dolor, oremos el Salmo 13 y usar las palabras divinas. El Salmo, noten que se dirige a Dios. Eso es lo primero. El primer paso del lamento es dirigirnos al Señor. Él es el único refugio. Pero lo segundo, y no se sorprendan por esto, la Biblia nos da permiso de traer quejas al Señor. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Esas son palabras reales. Dejen que ese tono menor toque las cuerdas de su corazón. Hay dolor real aquí. Hay desesperación aquí. Pero tercero, el salmo de lamento o el lamento bíblico entonces nos conlleva a pedirle al Señor. Nuestra fe se expresa en nuestra confianza que Él está en la situación. No nos quedamos en las quejas, sino que se mueve. El salmo nos ayuda a movernos, a dirigirnos, a confiar en aquel que está obrando su propósito en nuestras vidas, aquel que no ha dejado a nuestro lado, aquel que está en la situación, aquel que entiende nuestro dolor y es el único que puede librarme. Noten que él dice: considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Y finalmente, el salmo de lamento. Todo salmo de lamento contiene una palabra: un más o un pero. Un más o un pero. El lamento bíblico siempre termina igual, confiando en la persona de Dios. Yo le pido, pero entonces siempre termina en confianza, confiando en sus atributos de amor y misericordia, trayendo a la memoria quién es Dios. El lamento bíblico nos lleva a donde debemos caer, confiando en el Señor, porque Él es el Señor. Versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. El lamento nos lleva a la esperanza, y la esperanza, como nos dice Pablo, no avergüenza. Porque la esperanza es recompensada con una nueva conciencia del amor incomprensible de Dios, que vamos a sentir y ver su amor en medio de las circunstancias. Salmo 30, versículo 5, no lo tienen que buscar, pero él dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Va a haber una mañana, porque Dios es bueno. La esperanza bíblica es llegar al lugar donde acepto que yo no puedo y que Él lo puede todo. Ahora, quiero hablarle a los que están alegres, así que despierten y vuelvan con nosotros. Los que están alegres, quizás estás en un periodo de paz y de carga leve hoy y todo va bien. El Señor te puede usar en el lamento de los que están doliendo alrededor tuyo. Somos parte de un cuerpo.
Y Dios lo diseñó así. Pablo después nos dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero muchos no saben lamentar. Enfrentan el dolor de otros con silencio incómodo o evitan conversación. O dicen dichos muy pocos útiles. Encuentra el lado positivo. O a lo mejor otros vendrán a Cristo por medio de tu sufrimiento. O el Señor sabe que puedes llevar esta carga. Mejor es no decir nada. No sabemos, como pueblo del Señor, unirnos al sufrimiento de otros. Que seamos como los que estaban con Job. Yo sé que después cuando abrieron la boca no salió las cosas bien. Pero cuando los amigos de Job, ¿qué hicieron cuando llegaron a él? Se sentaron con él 7 días, simplemente estar con él. Mientras él sufría, en silencio, 7 días, se sentaron con él. Aprendamos a lamentar con otros. Utilicemos el lenguaje del lamento para ministrar a nuestros hermanos sufridos. Hermanos, yo sé, no es de crítica, es una realidad. Yo sé, los cantos de celebración son necesarios y son preciosos. Gracias al Señor por ellos. Tenemos que celebrar al Señor. Pero no olviden los cantos de lamento. Hay hermanos que necesitan lamento. Y hermanos que están alegres, tenemos que unirnos en el lenguaje del lamento con aquellos que están llorando. Porque a veces el que está sufriendo no puede decir, me alegro y me gozo, porque hoy lo que quiero hacer es llorar. Necesitamos aprender a lamentar. John Piper dijo esto: nuestra pelea para obtener gozo es una batalla que se pelea junto a compañeros. No podemos pelear solos. Ser cristiano es ser parte del cuerpo de Cristo. Y solo voy a añadir esto, que esta verdad no es solamente para el que sufre, sino también para el que no sufre y pueda llegar al lado del que está sufriendo y llorar con él. Tercero y último. Tercera observación. La gracia de Dios es eficaz para vivir una vida fiel al Señor. Vamos a apresurar la marcha un poco aquí. Las verdades que forman el marco de la eficacia de la gracia son gloriosas y animantes. Sin embargo, la eficacia de la gracia de Dios va mucho más allá y ahora tiene implicaciones diarias. Noten el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo le añade a las verdades ya descritas las palabras, pero mucho más. ¿De verdad, Pablo? ¿Cómo puede haber mucho más? Sí, aquí el tercer elemento de la gracia sobreabundante de Dios es expuesta. Pablo ahora le pone la atención a nuestro estado dentro de la gracia de Dios. Estando justificados, dice él en el versículo 9, seremos salvos de la ira. El verbo es futuro e indica el juicio futuro. Podemos confiar que estamos justificados, hermanos. Tú y yo, si estamos en Cristo, nunca vamos a enfrentar juicio. Gloria al Señor. No hay condenación. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo Jesús y ya no hay ira para el creyente. Por eso Jesús le pudo decir a los discípulos: el que se ha lavado todo el cuerpo, solo lo que tiene que hacer es lavarse los pies. ¿Por qué? Porque estamos limpios. Cuando caemos en pecado y volvemos al Señor, el Señor dice: está bien, perdonado, porque ya no hay ira. La ira lo tomó el Hijo de Dios en la cruz. Somos justificados delante de él. Pero ¿cómo sé yo esto? ¿Cómo vivo yo esto?
Pablo explica la transacción en gran detalle en el versículo 10. Siendo enemigos, Cristo murió por nosotros y en su muerte la gracia de Dios efectuó una reconciliación entre yo, el pecador, y el Dios Santo. Paz con Dios y reconciliación con Dios son dos cosas que parecen similar, pero no son. Similar porque ninguna de las dos pueden ser unilateral de parte de Dios solamente. Reconciliación implica perdón de pecado, pero solo si uno se arrepiente y acepta el sacrificio propiciatorio de Cristo Jesús. Pero para aquel que sí lo recibe, ya no hay juicio, ya no hay ira, y por eso Pablo puede escribir con confianza en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos: por consiguiente, por todo lo que ha sido dicho, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos paz con Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. El perdón trae paz. Pero la reconciliación implica que hay una relación personal. Por esto Pablo habla en términos de estado y algo activo. En el versículo 10, estando reconciliados. En Cristo estamos reconciliados con Dios. Hubo perdón y restauración de una relación. Sin embargo, en el versículo 11, él dice: hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados, pero ahora recibimos la reconciliación. ¿Por qué? Eso son palabras de acción. Hemos recibido algo para hacer algo con Él. No puede haber reconciliación sin perdón, pero saben que puede haber perdón sin reconciliación. Porque la reconciliación es la restauración de confianza y credibilidad. Y esto se ve más en nuestras relaciones horizontales. Reconciliación es la restauración de armonía y acuerdo. Amós 3:3, no lo tienen que buscar, pero dice: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Les voy a traer a la memoria Pablo y Bernabé en Hechos 15:39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Yo estoy seguro que Pablo perdonó a Bernabé y Bernabé perdonó a Pablo, pero no pudieron seguir juntos porque no hubo reconciliación. Después Pablo se reconcilia con Juan Marcos, pero esta relación no se reconcilió. Puede haber perdón, pero la reconciliación toma tiempo. Porque tenemos que volver a confiar en la persona. La credibilidad tiene que volver a establecerse. Y a veces no ocurre. Pero esas son en las relaciones horizontales. Y Pablo no está hablando de eso, sino que está hablando de Dios. Vamos a hablar en este caso, porque es casi igual en nuestra relación con Dios, pero también diferente. Porque sí, la reconciliación toma tiempo. Pero con Dios podemos confiar que estamos reconciliados. En Cristo estamos reconciliados. Pero hay algo adelante. La reconciliación se muestra en el diario vivir. Cristo exhorta a sus oyentes en Lucas 3:8: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Hay que mostrar que me he vuelto a Dios. Pablo exhortaba a los oyentes del Evangelio que hicieran las dos cosas en Hechos 26:20. Él le dice que debían arrepentirse y volverse a Dios, 1, haciendo obras dignas de arrepentimiento, 2. Y le dice a los corintios en 2 de Corintios 7, en los versículos 10 y 11, él les dice a ellos: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces él dice en el versículo 11: porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa.
qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Esto fueron acciones de fe, fueron acciones, obras dignas de arrepentimiento de parte de los corintios. En todos habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que vemos que reconciliación es ambos un estado delante de Dios, gracias a Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios, pero también un acto continuo porque hemos recibido la reconciliación para ahora crecer en obediencia y santidad delante de Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, ahora andando en esta vida como alguien arrepentido. Pero hay mucho más. ¿Será posible? Sí, sublime, sobreabundante y gloriosa gracia de Dios que hace, versículo 10, mucho más. Teniendo paz con Dios y ya reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Cuando hablamos así, viene a la mente, como nos dice Jesús en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. O Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo. Sí, estas son verdades sublimes y preciosas, pero lo que está ocurriendo aquí en Romanos 5:10, Pablo está hablando de la obra intercesora de Cristo hoy día, en estos momentos. Hebreos 7:25, Cristo vive para siempre para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y para interceder por ellos, Él está constantemente intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió y el que también resucitó y ascendió. Hermanos, no olvidemos la parte crucial y importante del Evangelio, la ascensión de Cristo. Porque estaba a la diestra, Él está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. En el contexto inmediato, la promesa de salvación es más que escatológica. No es solamente que Él nos va a salvar de la ira venidera, sino que Él nos salva, que Él nos reconcilia. Mucho más, estamos en la vida de Él hoy, viviendo por Él hoy. Cristo está diariamente, constantemente, en cada momento, en cada segundo, salvándonos del poder y el dominio del pecado para que vivamos una vida en santidad. Su presencia con nosotros por los siglos de los siglos rompe el poder y control del pecado sobre nuestras vidas. Pero ¿será posible algo más? ¿Sí? Versículo 11, y no solo esto. Por eso cantamos sublime gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gracia eficaz de Dios no solo efectúa el poder de salvación y reconciliación dispuesto por medio de Cristo Jesús, sino que también por medio de Él seguimos regocijándonos porque vemos cómo Él salva. No solamente me salvó ese día, sino que todos los días me salva. Todos los días está ahí sosteniendo mi vida, dándome la habilidad de ponerle muerte al pecado en mi vida. Así que vamos a concluir, hermanos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, y a veces no nos damos cuenta de lo sublime y verdaderamente grande es su gracia, lo sobreabundante que es, lo poderosa, lo eficaz que es su gracia en nuestras vidas. La eficacia de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús pone fin a las hostilidades entre nosotros y Dios. Forma nuestro carácter en medio de las pruebas que sufrimos y habilita vivir una vida fiel al Señor. Y estoy seguro que en esta exposición de Romanos 5 solo hemos comenzado a arañar la superficie de las riquezas y la eficacia de la gracia de Dios que
yo creo que también como su paz sobrepasa todo entendimiento. John Newton, después de conocer la gracia eficaz de Dios en su vida, con sus pensamientos y palabras inútiles y faltantes, escribió el himno que vimos en el principio. Y este himno que él compuso, lo termina así. Y voy a dejar estas palabras con ustedes. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ayuntó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Padre, tú eres bueno y tu gracia es sobreabundante.